¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy volvemos a hablar de la sostenibilidad de las pensiones, gracias a tus impuestos. Marqués de Riscal Reserva 2019. Este es un vino para triunfar. Para no fallar, Richard. Este es mi ojito derecho. ¿Ah, sí? Sí, sí. Justo hoy. Mira, el otro día le decía a Luis Fernando Quintero que este es el vino Déjate de tonterías. ¿Por qué? Pues ese día que tú me estabas diciendo, tengo invitado al jefe, sí, a mi suegro, al amigo que sabe mucho de vinos, o estoy yo solo en casa y me quiero dar un homenaje. Y que ahora llega la Navidad. O quiero hacer un regalo de Navidad a todos mis empleados, un pequeño empresario que dice... ¿Cómo huele? Como a regalí. No fallar. Y a canela. Porque ahora vas a comprar vinos muchas veces y todos tienen ahí una etiqueta rara, colorcitos, unos nombres... Este es el vino que yo te digo, mira, déjate de tonterías, el vino de no fallar, el vino impecable, este Marqués de Riscal Reserva. Y con malla dorada. Esto se hacía, ¿sabes?, para evitar las falsificaciones. Ah, sí, no sabía. Para eso lo hacían. Y espectacular. Y desde luego ese momento que dices, tiene que estar todo perfecto, con este no fallas. O sea que con este no me equivoco. No, con este ya te digo yo que no te equivocas. Creo que marida bien con carnes, con legumbres, con jamón y con queso no muy curado. O sea, pero es perfecto. ¿Qué te lo estoy diciendo? Salud, Domingo. Salud, Richard. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? ¿Por qué reforma de las pensiones vamos? ¿Por qué informe vamos? Esto es la reforma y la reforma es la parte contratante de la primera parte. Sí, pero hoy vamos a hablar sobre todo de la parte de los impuestos, porque esta reforma en realidad yo creo que no es una reforma de las pensiones, es una reforma del sistema fiscal. Lo que ha planteado el ministro Escrivá es una serie de nuevos impuestos, no cotizaciones, lo vamos a decir tantas veces en la pizarra de hoy, pero se merecería todavía más, impuestos nuevos al trabajo para pagar las pensiones, para asegurar las pensiones de las personas que ya tienen más de 65 años y los que vayan llegando. Esto se merecería una huelga general. Bueno, a ver, el ministro Escrivá dice que es necesario blindar las rentas de este grupo, eso en teoría lo van a conseguir. Estos votantes, yo tengo duda a medio plazo, pero ahora mismo lo están consiguiendo a cambio de subir de manera sustancial, que es lo que vamos a ver hoy, los impuestos al trabajo. Al otro grupo. Sí, a los que trabajan, efectivamente. Los que trabajan. Vamos a escuchar a Escrivá. Esta reforma no pone en cuestión en ningún caso la competitividad de las empresas españolas. Es un ajuste modesto, porque el sistema ya es bastante sólido y lo que hay que es que reforzarlo un poquito más y tampoco hace falta un esfuerzo extraordinario, pero este pequeño esfuerzo, desde luego, no cambia para nada la situación y el perfil de costes laborales de nuestras empresas en relación con nuestros principales competidores. Un modesto ajuste, sí, pequeñito. Pequeñito, que no afecta a la competitividad. Sí, estas eran las declaraciones, se ha visto en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del día que presentaron la reforma. El ministro, entonces, nos vamos a preguntar, porque hace unos días el propio Ministerio ha sacado un informe. Ha sacado este informe, otro así informe. Sí, no sí. especialmente bonito, sí. Así digo porque alguien dirá, me lo voy a leer. Tiene cosas muy interesantes, pero ya así... se lo lee, Domingo, y nos lo resume a todos. A ver, atractivo desde el punto de vista formal no es, esto ya hay que decirlo, pero sí que es muy, muy interesante y incluye algunos gráficos y eso hay que reconocérselo al ministro Escrivá o a quien haya hecho el informe, al secretario de Estado, quien haya decidido, porque incluye algunos gráficos que resumen cómo van a ser ese esfuerzo pequeñito que decía el ministro, que no daña la competitividad de las empresas. Pues hay dos gráficos interesantísimos que está bien que vengan en el informe, los podían haber ocultado, podían haber puesto simplemente, no sé, letras o una tabla que siempre es menos visual, pues lo han puesto con este... El Tipex se usaba en dos otra... gráficos no muy bonitos, hay que decirlo, pero sí muy claros sobre lo que va a suponer esta reforma y si quieres los vemos. Vamos a verlo, lo que vamos a pagar en cotizaciones. Eso es. Impuestos. Tipo efectivo de cotización sobre el salario. Y ponemos ahí debajo, a esto evidentemente esto no es lo único que vamos a pagar, luego pagaremos el IRPF, vamos a pagar el IVA cuando consumamos, etcétera. Pero esto es solo cotizaciones. La parte verde oscuro es lo que ya estamos pagando. Y no está mal, ¿eh? Por encima del 30% sobre nuestro salario bruto. Y yo además creo que en este gráfico, y digo creo porque eso no lo aclara el documento, pero creo que no están las contingencias profesionales, porque además esas sí que varían en función de cada puesto. Y a mí, en los cálculos que yo hago, yo intuyo que esto es solo las contingencias comunes, pero vemos que ya están ahí por encima del 30%. Todas esas cotizaciones que vemos desglosadas en nuestra nómina.
Y evidentemente no solo las que vemos desglosadas en nuestra nómina, que muchas veces decimos, ¿pero esto qué es? Que si fogasa, formación, no sé qué, sino también las que paga nuestro empleador por nosotros, las que paga la empresa. Evidentemente, la parte más importante de esas cotizaciones es la que va destinada a pagar las pensiones o a generar la parte contributiva de nuestras pensiones. Se supone que estamos generando un derecho futuro. Pues bien, verde oscuro es lo que hay actualmente. Los otros tres colores, este azul más intenso, azul marino, este celeste y este verde más claro, es lo nuevo, es lo que nos aporta Pero esta que reforma. engrosa también, ¿eh? Sí, esta parte, esto que decía el ministro, es que es pequeñito el esfuerzo. Pues bien, yo no sé si pequeñito. Para los que están en un salario previo a la base máxima, que ahora mismo está rozando los 54.000 euros al año, esa base máxima. Sí, hay aquí como un límite. Eso es, pues para los que están en ese salario solo les aplica la parte azul oscuro, que es el MEI, este nombre tan bonito, Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que es un 1,2 extra sobre el salario, y esto, primera vez que lo diremos, esto es un impuesto, no es cotización. Esto tiene un nombre muy bonito, equidad intergeneracional, pero no genera ningún tipo de derecho a futuro. Y que no pagan los ricos. Esto es un impuesto puro y duro. Pagan todos, Pagamos es de 500 todos euros. El mecanismo de equidad intergeneracional es 1,2% de nuestro salario. Y alguien dirá, pues no es tanto. Bueno, en 2029, por cierto, ha empezado en 0,6, se va al 1,2 en muy poquitos años, pero la propia reforma de las pensiones incluye que si los ingresos no son tan altos como prevé la reforma, se irá subiendo ese MEI, con lo cual tiene un mecanismo de ajuste por el lado de los ingresos. Esto es una gran diferencia. La reforma que se planteaba en 2013 tenía los mecanismos de ajuste más bien por el lado de los gastos. La reforma actual, todos los mecanismos de ajuste, si no se cumplen las previsiones del ministro Escrivá, sería una sorpresa absoluta. ¿Cómo vamos a pensar que eso vaya a ocurrir? Pues si hay mala suerte y no se cumplen, va por el lado de los ingresos y lo pagaremos. ¿Pero qué pasa a partir de los 65.000? No, antes. A partir de los 55.000 más bien, sí, entran más en juego los otros sí. dos colores. Sí, no tiene, que pueda haber gente que diga, bueno, yo gano 60, no me afecta. Sí. A partir de los 50, ya digo, es a partir de los que ganen a base máxima. Este año estaba por debajo, pero justo 53.900 algo la base máxima. Pues a partir de ahí entra en juego segundo color celeste, base máxima, pone ahí. ¿Qué queremos decir con base máxima? Pues que en la reforma de las pensiones está previsto incrementar la base máxima por encima de lo que se suba a la pensión máxima. 1,2 puntos cada año se va a subir la base máxima por encima de la pensión máxima. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a estar pagando a cambio de nada, porque claro, si tú pagas por la base máxima y la pensión máxima es más baja, tú por la última parte de tu sueldo, por esa parte por la que estás cotizando cercana a la base máxima, no estás generando derecho a futuro. Esa es la parte que nos explicaba hace unas semanas en Economía para quedarte sin amigos Ángel de la Fuente Fedea, el impuesto oculto de las pensiones. Interesantísimo. Más de 6.000 millones al año de recaudación en un dinero que nos hablan de cotización, que nos dicen que pertenece a la parte contributiva del sistema y que es mentira. Así, mentira, no es contributivo, es un impuesto, que lo llamen como es, impuesto puro y duro sobre el trabajo. Pues bien, ese impuesto, que ya es bastante alto, 6.000 millones de recaudación, oye, no está mal, se va a incrementar para todos aquellos salarios que estén por encima de la base máxima en esta parte celeste que vemos que es sustancial. De nuevo, es verdad que esto se va a ir implementando poco a poco, esta parte de ahora hasta la década de 2040, pero cuidado, que se va a implementar poco a poco, es verdad, el efecto máximo llegará entonces, 2040, creo que este era hasta 2041, pero desde ya nos están subiendo la base máxima por encima de la pensión máxima y oye, dices, un 1,2 por aquí, se van acumulando los efectos en unos impuestos al trabajo que yo creo que ya no son bajos actualmente en España. Y luego un tercer elemento, otro impuesto, que este lo han llamado también otro nombre precioso, cuota de solidaridad. ¿Quién se va a negar, Richard? Yo. A pagar una cuota Siempre de solidaridad. tiene que haber alguien, bueno, como decían en la vida de Brian. Claro, pero tú no ganas 100.000 euros. No, eso no. Los que ganan 100.000 euros son unos tipos así desprendidos, que no les importa y van a pagar con alegría. Cuota de solidaridad, de nuevo, lo van a meter como si fuera una parte de las cotizaciones, lo van a meter en la nómina, tú lo vas a ver ahí un poquito mezclado. No son cotizaciones, no es contributivo, esto es un impuesto puro y duro, no genera ningún tipo de derecho a futuro y lo van a pagar todos aquellos sueldos
que estén por encima de la base máxima. ¿Cuánto van a pagar estos sueldos que estén por encima de la base máxima? Pues entre un 5,5 y un 7% de esa parte que está por encima de la base máxima. Es decir, no es un 7%, son 7 puntos de subida directa en esa parte que queda fuera de la base máxima, que hasta ahora no cotizaba, que hay mucha gente que dirá, ¿cómo puede ser que los sueldos más altos paguen menos? Bueno, porque al haber una base máxima, tú no vas a generar derecho a pensión en el futuro y por eso no estás pagando más allá de la base máxima, porque directamente estarías pagando para nada. Se supone que esto es un modelo contributivo, pues cada vez más esa parte del sueldo que no genera derechos contributivos va a tener un tipo superior. Luego un segundo recordatorio, evidentemente estos sueldos pagan unos marginales de IRPF infinitamente más altos que los que están pagando los sueldos más bajos y sus tipos medios del IRPF son muy elevados, muchísimo más elevados que los que están pagando esos sueldos más bajos. Así que no pensemos que los impuestos sobre el trabajo de una persona que gana 150.000 euros son inferiores a las de una persona que gana 20.000, ni muchísimo menos. Vamos con el segundo grafismo. El segundo grafismo es esto mismo, pero ¿cómo nos va a afectar a cada uno según nuestro nivel de sueldo? Los nuevos impuestos. Nuevos tipos sobre salario, es decir, lo que se suma a lo que ya tenemos. Pues bien, como vemos, efectivamente hasta la base máxima lo que nos van a subir es un 1,2. Ese es el nuevo tipo sobre el trabajo que nos van a cobrar para esta reforma de las pensiones. Esta es la parte que yo creo que podría ser razonable, el ministro Escrivá, porque además se centró mucho en esa rueda de prensa, en hablar del mecanismo de equidad, y aquí era donde decía, es esfuerzo pequeño, estas palabras, las palabras que hemos visto estaban ligadas a esta idea, ¿no? El MEI, bueno, no va a afectar mucho a la competitividad de las empresas, esto es poco, es un esfuerzo, un 1,2, ¿no? Suena a nada, venga, lo podemos pagar. Son costes que se suman a otros costes, es decir, es un 1,2 de menos competitividad. Y dicen, no, es poco importante. Bueno, poco o mucho, los empresarios que nos estén viendo probablemente dirán, oye, que yo voy siempre muy justo, yo siempre trato de hacer ofertas a mis clientes. Y los empleados, porque yo voy a pedir una subida de sueldo y ¿qué va a pasar? Exactamente, pero que en esa parte de la competitividad, cuando un empresario dice, oye, que yo siempre trato de hacer ofertas ajustándome mucho a mis costes, tratando de ganar a mis competidores del extranjero, pues esto es un 1,2 sobre todos mis empleados, pues que claro que voy a tener que pagar. Pero fijémonos lo que pasa a partir de esos 55.000 euros aproximadamente. Aquí, a partir de aquí, y estamos hablando de ese nivel, los impuestos, los nuevos tipos son 7 puntos más y ya se mantienen. Hay aquí un pico, los que estén en 65.000 más o menos, pobres, se van a ir a 9 puntos más sobre el salario bruto. Esto es una subida importante, no es un 9%, son 9 puntos más de impuestos sobre el trabajo. Que no son los de 200.000, no. El 7% se lo van a comer todos los trabajadores, perdón por la expresión, pero sí se lo van a comer todos los trabajadores por encima de los 55.000 euros. Ese nivel de trabajador, de alta cualificación, salarios medio altos, estamos hablando, fíjate, 55.000, 60, 70, no son millonarios, son familias de clase media, media alta, que sí, que tienen sueldos altos para lo que es habitual en España, pero ni mucho menos estamos hablando de multimillonarios, se van a comer una subida de entre 7 y 9 puntos, la gran mayoría entre 7 y 8 puntos de nuevos tipos sobre el trabajo. Esto se suma a lo que ya estén pagando de IRPF y en los marginales de estos sueldos, estamos hablando de marginales en el IRPF entre el 43, si tienen suerte viven en Madrid, claro, y más bien cerca del 50 en otras comunidades autónomas, estamos hablando de que esos sueldos, una vez que pagan las cotizaciones actuales, que ya hemos visto que estaban en los 30 puntos, su IRPF con esos marginales muy elevados en esos niveles de sueldos. Es decir, lo que tú decías, si me suben el sueldo un poco, que revisen la pizarra a nuestros telespectadores, la pizarra que hicimos de qué pasaría si la empresa me sube tanto el sueldo. Pues bien, a ese marginal de IRPF, a esas cotizaciones actuales que ya son altísimas, 7, 9 puntos nuevos. Y repito, este es el gráfico sacado, creo que es página 95, fíjate, damos detalles, del Ministerio de la Seguridad Social. Es que ni lo hemos tocado, hemos preferido sacar el pantallazo. Esto es lo que el Ministerio reconoce, que le va a suponer a esos trabajadores 7, 9 puntos nuevos en impuestos sobre el trabajo. Pues yo creo que esto sí puede tener efectos en la competitividad y este era un poco el resumen que nosotros queríamos hacer. Las claves, por acabar resumiendo. En primer lugar, menos contributividad, por eso ponemos, son impuestos, los tres, impuestos, no cotizaciones, no generan derecho a futuro. Que no nos cuenten milongas, que no nos lo metan en la parte que esto se te va. Que digan, no, es que esto es para luego pensiones. No. Esto es impuestos que no generan derecho a futuro. Por lo tanto, un sistema mucho menos contributivo, pagar más cada vez tiene menos premio, centrado, es verdad, y esto es así, el ministro lo ha dicho,
El objetivo es que paguen mucho más las rentas medias, medias altas. Esta horquilla son los que se van a ver más afectados, los que ahora pueden estar entre 55 y 120.000 euros. Y claro, nosotros Fíjate preguntamos, lo que se considera un rico en España. Sí, sí, pero luego este gobierno se le cae de la boca que si tenemos que atraer talento, que si están preocupados por la fuga de cerebros, que si quieren atraer inversiones de alto valor añadido, las empresas de la nueva tecnología, y nosotros nos preguntamos, ¿con este esquema? Que fuga de talento, pongo aquí alternativas imaginativas, empresas que sitúen su sede en el extranjero y que pongan aquí una subsede pero que el trabajador esté pagando impuestos fuera, empresas que decidan que al trabajador le van a pagar el máximo posible en especie, pues esos coches de empresa que a veces decimos, ¿están justificados? Bueno, alternativas imaginativas ante un palo fiscal a este tipo de empleos muy, muy elevado. Y como luego, ya hemos comentado, pues más costes laborales. Efectivamente, claro. A ese discurso que decía el señor Escrivá de no, esto no va a afectar a la competitividad de las empresas, nosotros decimos, ¿cómo? ¿No va a afectar al empleo? Una subida, sobre todo a este empleo de alta cualificación, empleos de salarios medios altos. ¿No va a afectar una subida de 7-9 puntos al trabajo? ¿Eso no afecta? Un marginal que se va a ir, marginal real, sobre el total de los costes laborales, a mí me sale entre 63 y 65 puntos. Sin nuevas subidas de IRPF, que de aquí a 2040 yo anticipo que alguna más nos podemos encontrar. Y para una subida, esa preocupación, si a alguien le dicen te voy a subir el sueldo 7.500 euros, para su empresa el coste más bien va a estar cercano de los 10.000, hemos puesto cifras redondas, pero más o menos para una subida de 7.500 euros de sueldo, el coste para la empresa va a estar cerca de los 10.000, coste real, y costes fiscales unos 6.000 euros, es decir, a ti te quedarían unos 4.500, algo menos, tú pagarías un poco más de 3.000 de esa subida en IRPF, cotizaciones, y los otros hasta esos 6.000 lo pagaría tu empresa, que en realidad lo estás pagando tú. Es que lo de diferenciar entre lo que paga la empresa es mentira. Tu salario bruto real es lo que paga tu empresa. Lo dejas de ganar tú. Eso es. Pues, no te lo puede dar a ti. Una subida del actual salario bruto, lo que todos comprendemos con el salario bruto, en realidad serían 7.500 el anuncio, 10.000 el coste para tu empresa, 6.000 lo que pagaríais entre tu empresa y tú y unos 4.000, poco menos. Mi cálculo me sale 4.200, 4.300, lo que finalmente te llegaría a la cuenta corriente. Si te manejas en estos salarios, pues bueno, si esto no es desincentivador, si esto no va a tener efectos en la competitividad, si esto no va a tener efectos en este tipo de empleo, el ministro Escrivá dice que no, que es un esfuerzo pequeñito, así enano. Sí, muy pequeñito. Nada, no, ni lo vamos a notar. Pues nada, a ver si es suerte, y es verdad, y esta gente pues paga estos impuestos así, sin más, nada, que no se dan cuenta. En fin, nosotros ya lo hemos dicho. ¿Hasta dónde nos pueden apretar las tuercas? Yo, sinceramente, estos salarios, creo que en algún momento alguien debería decir, oye, ¿esto qué es? Esto de exprimir y esa idea del ministro Escrivá de lo van a pagar solo estos salarios, nos vamos a centrar, lo ha repetido muchísimo, va a estar centrado en rentas medias, medias altas, como si esa gente pudiese pagar cualquier tipo de... ¿Y tú para quién trabajas, al fin? Es un tipo de discurso que me parece muy, muy dañino, que luego nos preguntamos por qué no vienen ese tipo de inversiones a España, por qué no hay ese tipo de empleos, y encima luego metiéndolo de tapadillo en la parte de las cotizaciones como si esto fuera, no, esto es para generar derechos a futuro. Por eso solidaridad, sí. Terminamos como empezamos. Son impuestos. No hay ni un euro de lo nuevo en cotizaciones. No generas ni un euro de derecho a futuro. Impuestos puros y duros. Por lo menos que no nos engañen con eso, con el lenguaje. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. En fin, voy a acabar recomendando el podcast de pensiones, el último que hemos hecho en Economía para quedarte sin amigos. Gracias a todos por estar ahí.